Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Ahora Venezuela desde las oficinas de Economía Digital en Madrid. Le damos la bienvenida a este nuevo capítulo que hemos decidido llamar Inmigrantes Reincidentes, como si la emigración o la inmigración se tratase de un delito. Es un delito del que los venezolanos sí somos reincidentes. Ahora sobre todo es un nuevo fenómeno que estos venezolanos que probaron suerte no solo en los países latinoamericanos más cercanos, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile, sino también en Estados Unidos, se están planteando seriamente la opción de buscar otro país. No se encuentran a gusto ni siquiera en Estados Unidos, un país de primer mundo donde algunos venezolanos tienen serias dificultades de integración, de emprender y de ejecutar ese plan que soñaron cuando abandonaron Venezuela. Son cada vez más los venezolanos que están planteándose la posibilidad de abandonar ese país que eligieron como segundo hogar. ¿Y qué país eligen? La mayoría, muchos de ellos, precisamente España. Son más de 115 venezolanos los que cada día llegan a España solo con el visado por razones humanitarias, es decir, con la solicitud de asilo político, es decir, medio avión de Iberia de los que llega cada día a este país. Es una cantidad sumamente elevada y tenemos hoy en los estudios a dos expertos en esta materia. Alex Rangel es abogado, experto en asesoría en migración, legal y además director del grupo Sí España. Se ha convertido Alex en un embajador, ¿no? Casi de España, una persona que recomienda a muchos empresarios venir a España. Alex, gracias por aceptar la invitación. Y también tenemos a Ernesto Fuenmayor, que también es asesor en materia de vivienda y de negocios a migrantes y no migrantes, y también es director de una empresa también asesora en estos temas, el grupo Todo Migra. Correcto, gracias por la invitación. Gracias, Ernesto, por aceptarla. Y contigo, Ernesto, quería empezar el programa. ¿Seguro? Porque tú emigraste de Venezuela hacia los Estados Unidos para cumplir ese sueño americano. Y tú mismo me contabas, fuera de cámaras, cómo llegaste a Estados Unidos, compraste carro, tuviste casa y entraste en ese bucle de tren de vida elevado que te llevó a la ruina. Y entonces tú ahora eres una especie de advisor, ¿no? De asesor. Más o menos. De gurú. Más ¿no? o menos. Vamos a decir, sí, de experto en temas de inmigración, y recomiendas al migrante venezolano, sobre todo, pensárselo muy bien antes de emigrar. ¿Cuál crees que son los errores que cometen estos venezolanos que no se pueden asentar en el país que eligieron? Bueno, gracias de nuevo, David, por esta invitación. De verdad que me siento muy honrado de estar aquí junto con el doctor Rangel. Bueno, sí, yo emigré en el año 2005 a los Estados Unidos y desafortunadamente cometí los errores que hoy en día la mayoría, podría yo decir, a pesar de que no tengo números oficiales, está cometiendo. El sistema es muy tentador. El sistema norteamericano te da la posibilidad de obtener lo material muy rápido, pero a un costo altísimo. Y yo cometí errores garrafales que me llevó literalmente a perder todo mi patrimonio de mi vida profesional en Venezuela, perder mi matrimonio inclusive. ¿Cuáles fueron esos errores, Ernesto? No asesorarme y no entender que uno cuando emigra no puede emigrar con mentalidad de turista. Uno no puede emigrar con la mentalidad de que inmediatamente vas a hacer o vas a tener lo que tenías en tu país de origen. El venezolano particularmente, lleva muy mal sus economías. No tenemos idea realmente cómo llevar un presupuesto. Y uno se engolosina, como te dije al principio, con el sistema norteamericano, porque te da la facilidad de poderte endeudar y poder obtener bienes materiales muy rápido. Y yo cometí errores como, por ejemplo, meterme en una franquicia con unos socios sin haber realizado un estudio de mercado. Compré carros al 20% de interés, 2 carros al 20% de interés, los cuales los perdí, se lo llevó la grúa. Me metí en una hipoteca de una vivienda que no podía pagar, la perdí en 16 meses, me la embargó el banco. Es decir,
Yo tengo, como te dije fuera de cámaras, tengo propiedad para hablarle a la gente que no cometa los mismos errores, porque pueden ser hasta irreversibles, ¿no? Y a mí me llevó todo este proceso hasta dormir en un carro durante 32 días, trabajar en un McDonald's, Wendy's, yo sé lo que es repartir pizza, yo sé lo que es trabajar en la construcción. O sea, ¿Qué formación tenías cuando llegas a esa situación de casi indigencia? yo soy abogado de profesión en Venezuela, tengo un diplomado en arbitraje internacional en París y además tenía un posgrado en Derecho Marítimo en Londres. Y bueno, había trabajado en la administración pública y además tenía mi bufete privado. Y bueno, llegué pues con mis ahorros, pues yo vendí mi propiedad, vendí mis acciones del escritorio y bueno, caí en cero. Pues llegó un punto que no tenía ni un dólar. O sea, cuando te digo un dólar, que no tenía dónde sacar de un dólar para tomarme un café. Eh, y lo digo, y lo he dicho muchas veces, me llevó una depresión horrible, hasta que en un momento de mi vida llegué a pensar en quitarme la vida. Unas cosas estúpidas que uno pueda llegar a pensar eso, pero las circunstancias me llevaron a eso y que hoy agradezco. Te lo digo con todas las, mira, certeza de lo que estoy diciendo. Yo hoy agradezco haber tocado fondo y haber soplado el polvo, porque si no, no fuera el hombre que soy hoy. Es, yo creo que Dios, al cual yo le debo todo esto, me puso en esa circunstancia con una sola razón, que era catapultarme hacia arriba. Y hoy en día, pues me siento libre de culpa y yo lo que único que deseo que aquellas personas que están en esas circunstancias sepan que hay salida, sepan que se puede corregir, que sepan que uno tiene siempre el derecho de reestructurar y de cambiar el rumbo de ese barco que está a la deriva probablemente. Y ahora, Ernesto, te has convertido en mentor precisamente de todos esos emigrantes que, pensando que eligiendo un nuevo país, es decir, iban a tener una mejor calidad de vida, un nivel de vida más alto, han terminado también en la ruina o muy cerca de la ruina. Lo vemos en cada momento. En la semana pasada tocábamos aquí mismo en este mismo programa los venezolanos que están completamente arruinados por la franquicia, por lo que te pasó a ti. Ahora tú te has convertido, precisamente ese es tu trabajo ahora, asesorar, ser el mentor de toda esta gente para que se reinventen, para que resurjan como el ave fénix de las cenizas, como lo hiciste tú. Sí, reestructurarse. La mayoría de las personas que me siguen están en los Estados Unidos y los que me siguen saben que les estoy hablando con la verdad, de que la única forma de cambiar, hacer cambio en su vida es reestructurándose, disciplinadamente, con una cuota alta de sacrificio. Cuando elegimos un país, cometemos el error de elegir un país que no sabemos el idioma. El idioma es clave cuando tú vas a emigrar. Si tú emigras a China y no sabes hablar mandarín, pues lamentablemente tocas techo inmediatamente. Tal vez muchos migrantes dirán, bueno, podemos aprenderlo allí. Sí, es correcto, pero hoy en día hay mucha gente, David, que está con la agua, o sea, la soga en el cuello y que tienen 40, 50 años. Aprender un idioma no es de un día para otro. Hay un estudio de un científico australiano que dice que poder aprender un idioma perfectamente te tarda aproximadamente 8 años. El cerebro, poder, como una Claro. computadora, poderlo pues, procesar. Y yo vi dentro de mis amigos, y por cierto, uno de ellos, el doctor Rangel, España como un salvoconducto. No a todo el mundo, porque hay gente que sí le está yendo bien, y eso hay que decirlo. Hay gente que se ha reestructurado, hay gente que ha cambiado su estilo de vida, hay gente que entendió que esto es un proceso y que se basa todo en la actitud de cada quien. Y yo vi en España esa salida para muchísimas personas, que además hay un problema en los Estados Unidos, aparte de lo que te acabo de mencionar, la parte económica y la parte del idioma, que es la parte legal. Es decir, la mayoría está bajo un proceso de asilo. Los números oficiales señalan que el 80% están siendo enviados a las cortes federales para ser deportados. Ujú. Es decir, Problema creciente, terrible. horrible, horrible. O sea, los centros de detención están repletos de venezolanos esperando una orden de deportación. Yo no quiero ser pájaro de mal agüero, pero yo creo que los números no se van a revertir. Alex Rangel, ¿qué hemos hecho como casta migrante? ¿Qué hemos hecho mal para que nos vaya mal en Chile o a muchos venezolanos les vaya mal en Chile o en Perú o en Ecuador o incluso
en Estados Unidos? ¿Cuáles son los errores más comunes que comete el venezolano migrante? Mira, el primer error es una falta de planificación. ¿Okay? Cuando la gente emigra, todo el mundo hoy en día emigra porque está buscando una mejor calidad de vida. Todos pensamos que calidad de vida es caminar por la noche sin que te asalten, ir a un supermercado, conseguir las cosas básicas para sobrevivir. Y si es verdad, eso es gran parte de la calidad de vida. Pero calidad de vida va a otro nivel. Calidad de vida es tener una legalidad, tener una buena salud, poder desempeñarte, poder desarrollarte laboralmente. Claro, ese confundimos nivel de vida con calidad de vida. Exactamente. Entonces, muchas personas, el gran problema que cometen es que emigran al destino más conocido. ¿Cuál es el destino más conocido? Estados Unidos. Y muchas personas van a Estados Unidos, consiguen estas necesidades básicas, pero se dan cuenta de que eso no es suficiente, que no han conseguido la calidad de vida que ellos esperaban en ese país. No son felices con su carro y su apartamento. No son felices, ¿por qué? Porque se dan cuenta de lo que decía Ernesto, que tienen que trabajar 24 horas al día para poder pagar las cuentas. Eso que le pasó a Ernesto, ¿hace cuántos años fue eso? Que tú llegaste. En el 2005. Estamos hablando de en el 2005. Al día de hoy, eso mismo está pasando. Cuando le pasó a Ernesto, la gente no sabía y probablemente tú te fuiste a Estados Unidos, como muchas veces lo has comentado, porque no sabías la opción de España. Pero al día de hoy... No se lo había planteado. Exacto, entonces al día de hoy muchísima gente todavía comete ese error, irse al destino más conocido. Y ahí es donde viene el problema. La mayoría de las personas, de los venezolanos que nos contactan hoy en día, el 75% son venezolanos que han emigrado a otros países y no han logrado la calidad de vida. Entonces hay que planificarse. Tienes que ver bien porque, ojo, el concepto de calidad de vida depende de cada quien, es como el concepto de felicidad. Lo que a lo mejor para mí es calidad de vida, para ti es otra cosa. Entonces, las personas tienen que analizarse bien qué es lo que están buscando realmente. Tú quieres una vida tranquila, tú quieres disfrutar de un país, de una ciudad que te permita caminar a bajo costo, poder tener un acceso a un seguro médico económico, o tú tienes otras prioridades, o tu prioridad es caminar en la playa todos los días, o montarte en un supercarro. Eso es lo que tú tienes que ver, cada quien, porque hay personas que están en Estados Unidos y, como lo decía Ernesto, tienen su calidad de vida. Es decir, Alex, de los 500.000, si no me equivoco, debe haber venezolanos en Estados Unidos, aproximadamente. Más o menos puede ser. Hay más en España que en Estados Unidos. Colombia, España y luego creo que Estados Unidos es el tercer destino. Bueno, vamos a colocar, porque ahí las cifras sí es verdad que no tenemos cifras oficiales, Sí. son cifras un poco difusas, pero del 500.000 que puede haber de venezolanos en Estados Unidos, ¿tú crees que la mayoría se ha equivocado eligiendo ese país? Yo te diría que la gran mayoría no sé si la gran mayoría, pero un número muy grande de venezolanos han emigrado a Estados Unidos y no han conseguido la calidad de vida. Por lo menos nosotros los medimos de esa manera, las personas que nos contactan diariamente de Estados Unidos. Personas que han tenido que aplicar porque no había otra vía migratoria para ellos por el asilo político y han caído, como lo mencionaba Ernesto, en un limbo legal, esperando 5 años a que los llamen a una entrevista y saben que el 90% de esas personas que van a llamar a la entrevista les van a negar el asilo. Entonces, las personas tienen que planificarse. A todas esas personas que hoy en día están en una situación de limbo esperando un asilo político, deben plantearse el emigrar. ¿Por qué? Porque tarde o temprano se van a tener que ir de Estados Unidos o se van a tener que quedar ilegales. ¿Ya has Y eso es conocido grave. casos, Alex? Sí. ¿Tienes casos de clientes? De clientes míos no, porque la mayoría de los clientes que nosotros manejamos son empresarios. Cuando tú vas usualmente a Estados Unidos a un nivel más de empresario, pues tratas de planificarte un poco mejor. Igual cometen muchos errores, pero hoy en día el grueso de las personas, de los venezolanos que están llegando a Estados Unidos es por asilo político. Entonces es un número muy grande y de verdad que da mucha pena que después que tú hayas hecho una vida, que tienes a tus hijos en un colegio, que tus hijos hablan inglés perfecto, que son los mejores del salón, vayas a tenerte que ir, porque tus hijos no van a tener una legalidad. Además, Alex, este rechazo tarda mucho tiempo, ¿no? Muchísimo Es decir, tiempo. ya le dio tiempo a la Claro. familia a que se adaptase por completo. 100%. ¿Cuánto puede tardar eso? Hoy en día hay personas que tienen 5 o 6 años y no lo han llamado a la primera entrevista. Después que te llaman a la primera entrevista y te refieren a un juez, en ese proceso de corte te puede echar 3 años más. Y si después apelas, te puede echar 2 años más. Hasta 10 años te puede echar. Y entonces, luego de vivir 10 años en Estados Unidos, te enfrentas a esa situación. Sí, Tienes que abandonar el país. Tienes que irte porque te dan una orden de salida, una salida voluntaria, para que tú te vayas.
Entonces, eso va a ser un gran problema, David, porque todas esas personas que se han ido a Estados Unidos y tienen un pasaporte vencido, ¿a dónde se van a tener que ir? Si España no los recibe hoy en día con pasaporte vencido, se van a tener que ir a Venezuela, después de 10 años sin tocar Venezuela. Entonces, eso es un gran problema que la gente no piensa, porque la gente dice, bueno, estoy en Estados Unidos, estoy tranquilo, estoy trabajando, mis hijos al colegio, feliz de la vida, pero no piensan en las consecuencias que eso puede pasar si sale mal. Si sale bien, perfecto, todos hacemos una fiesta, pero ¿y si sale mal? Por eso es que hay que planificarse. Todas las personas antes de emigrar y los que ya han emigrado, que no tienen una legalidad segura, tienen que planificarse y buscar un plan B, por lo menos tenerlo. ¿Es mejor opción, creen ustedes que es mejor opción, te hago la pregunta a ti, Alex, luego Ernesto, España, que cualquier otro país por la facilidad que hoy supone tener un visado casi automático, que es el visado por razones humanitarias? Si hablamos, David, de la parte legal, definitivamente, ¿ok? Porque aquí todos los venezolanos que están llegando van a tener su pasaporte español, ¿ok? Si las cosas siguen como están hoy en día, les niegan el asilo, les dan su residencia por razones humanitarias, a los 2 años aplican por su pasaporte español por ser venezolano, con un pasaporte español van a poder vivir y trabajar en cualquier país de la Unión Europea, por la parte legal. Ahora bien, cuando tú emigras, son 2 cosas, es la legalidad y es la parte económica. Entonces, las personas también tienen que entender que esto no es como en Estados Unidos, que tú te bajas del avión y consigues trabajo, con o sin papeles. Ok, aquí es diferente. Entonces, tienen que haber una planificación. Muchas de las personas que están en Estados Unidos en proceso de asilo, que están trabajando y tienen su sueldo, yo les he dicho, todavía no te vengan a España. Trata de reunir un poco más y después te vienes capitalizado para que puedas aguantar ese tiempo hasta que consigas un trabajo en España. ¿Tú crees que España es un destino fácil para el venezolano? Para el venezolano, yo creo que, mira, yo le doy 5 claves al inmigrante. Legalidad para emigrar, legalidad, idioma, ingresos, humildad y paciencia. La de las 5 claves más difícil que tiene el venezolano, ¿sabes cuál es? Las últimas 2. Las últimas 2. Tú eres inteligente. Las últimas 2. Pero la penúltima es la más difícil, que es la humildad. España te ofrece, como sea, si no es por la residencia, razones humanitarias, puede ser la no lucrativa que maneja el doctor Rangel, o por otra vía, la legalidad la vas a obtener. Es más, el que se quede irregular en España va a solventar sus problemas por la ley de arraigo. Efectivamente. ¿Entiendes? Entonces, al final, el venezolano que pise este país y decide quedarse aquí va a tener un pasaporte de 28 países. Tiene el idioma, los ingresos, que es interesante, y yo se los quiero decir públicamente, España no es un país para venir a trabajar 15 y último. O mejor dicho, último, porque aquí pagan son los últimos. España es un país para emprender. Es un país para tú activar tus conocimientos, para estudiar y ser profesional. ¿Por qué? Porque este país está carente de profesionales, de médicos, de ingenieros, de agrónomos. Fíjate, Ernesto, lo dices en un país donde una aspiración muy común es ser funcionario y tener un sueldo para toda la vida. ¿Tú sabes por qué, no? Porque el ser funcionario en este país te da los mejores beneficios que te puede dar más que la empresa privada. Entonces, aquí, y por eso es que aquí los servicios públicos funcionan, porque inclusive los colegios, los públicos, agarran a los mejores profesores quieren estar en el colegio público porque los beneficios son los mejores. Pero el venezolano que pretende llegar a España, como dice el doctor Rangel, llegar, bajarse el avión y trabajar, eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque aquí trabajar en negro, como llaman, o de forma irregular es muy difícil y muy mal remunerado. Entonces hay que venirse planificado. Yo sí creo que España es un buen destino, pero con planificación y que ven con un colchón económico para aguantar los primeros meses mientras que regularizan y ven si se ponen a estudiar o montan un negocito o venden tortica o vean algo que puedan tener un ingreso. Otra cosa muy importante que es lo de mirar a España, que para mí es lo más importante, David, que la gente se va a volver a encontrar con su familia. Eso es lo más bonito. En Estados Unidos no va a pasar en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque no le están dando visa a los venezolanos. Hay muchos venezolanos que le han revocado la visa y otros que no se la están renovando. Y hay otros que no se la van a dar más nunca. Y hay venezolanos que están en los Estados Unidos literalmente condenados a no ver más nunca a sus familiares. Y muchos creen que van a vivir toda la vida. No, señor, esta es la única vida que nos queda, no hay otra. Sí, el paraíso, lo que tú digas, muy bien, el más allá. Pero la única vida que tenemos es esta. Y te lo digo con propiedad porque yo duré 9 años sin ver a mi familia, a mi mamá y a mi papá. Y sí me arrepiento. Tú me dices a mí, ¿tú te arrepientes, Ernesto? Yo sí me arrepiento.
porque esos momentos no me lo va a dar nadie. Nadie me va a regalar tiempo. Yo no puedo ir al automercado a comprar 5 horas porque no lo puedo comprar tiempo. Claro, y en Estados Unidos lo que más se paga es el tiempo, ¿no? Por eso te pagan por hora. Claro. Y es lo único que no podemos, comprar en esta vida, ¿no? Es el tiempo, pero lo tenemos que sacrificar, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos con esos que mencionabas también fuera de cámara, esos salarios tan bajos, ¿no? Que hay en Estados Unidos, y muchos venezolanos no cualificados tienen que forzarse para trabajar 12 horas al día o incluso más. Yo hablo con españoles acá, pero es que allá ganan 15 la hora. Le dije, pero es que eso no le alcanza ni para vivir. Claro. No les alcanza. O sea, la gente tiene que trabajar overtime, tiene que trabajar 60, 70 horas para sábados y domingos, no tienen vacaciones, no hay seguridad social para poder sobrevivir. De todas formas, Ernesto, vamos a dar, quiero que escuchen los dos el testimonio de una venezolana que emigró por primera vez a Ecuador, se arrepintió después de estar 3 años allí y llegó a Madrid hace muy pocos meses, y tuvo que dormir durante sus primeras noches en una parroquia, ¿no? Es decir, en una iglesia. Tuvo el riesgo de dormir en la calle. En esta situación es la que están llegando venezolanos, no solo desde allí, que salen directamente de Venezuela, sino también venezolanos que están llegando de Perú y de Ecuador, huyendo de unas condiciones muy concretas que vamos a escuchar cuáles son. Me encuentro con Gisbeli. Tiene apenas 12 días, Gisbeli, en España. Llegó de Ecuador, vivió en Ecuador y decidió emigrar por segunda vez. ¿Por qué, Gisbeli? Porque como todos los venezolanos estamos en búsqueda de una mejor calidad de vida, y eso creímos que íbamos a encontrar en Ecuador, porque es un país que está cerca del nuestro, y porque en búsqueda de todo lo que estamos nosotros haciendo ahorita como inmigrantes, huyendo de la situación que hay en Venezuela. Emigramos hace 3 años y medio y al principio nos fue bien, pero luego la xenofobia fue horrorosa y tuvimos que prácticamente salir huyendo de allá. ¿Esa xenofobia que sentiste allí en Ecuador, la sientes ahora o lo has podido sentir estos primeros días que has estado en España? Para nada. La gente de acá son unos ciudadanos súper amables, solidarios. Los días que estuvimos durmiendo aquí fueron sin pedir nada a cambio, sin vernos con lástima. Nos ayudaron en todo lo que necesitamos y nos siguen ayudando. Entonces, ahora que nosotros encontramos un poquito de refugio en una parroquia, venimos a ayudar a la gente que está pasando aquí también las noches de frío, con ropa, con comida, con lo que podamos ser colaboradores. Este caso, que fue viral en las redes sociales, es la de una compatriota que se quejaba, ¿no?, de la xenofobia que está sufriendo el venezolano, concretamente en Perú y en Ecuador. Entonces, estos perfiles de venezolanos que no terminan de adaptarse a ese país que eligieron como primera opción, ahora son los que están llegando aquí muchas veces sin recursos, muchas veces sin dinero para la primera noche de hotel, y entonces vemos los refugios colapsados o las parroquias, las iglesias colapsadas. ¿Cuál crees, Ernesto, que es el perfil de venezolano que se está planteando una segunda migración? Esos inmigrantes, digamos, reincidentes, ¿cuál es el perfil? Mira, sin duda alguna, muchos de ellos en Sudamérica. ¿Este es el mayoritario? Yo creo que en este momento sí, pero también muchos en Norteamérica. Te puedo decir con propiedad que muchos en Estados Unidos se están replanteando, porque yo se los digo, mira, la inmigración no es del punto A al punto B. Puede ser del punto A, B, C, D, hasta donde consigas lo que buscamos todos cuando emigramos, que es paz. Allí puedes sembrarte. Y hay gente que emigra y se equivoca. Y están libres, inclusive, David, de regresar a Venezuela. Están libres de volver a Venezuela. ¿Por qué no? Entonces, el perfil, sí, hay mucha gente de Chile, increíble. Hay un informe que leí que 65.000 venezolanos regresaron a Venezuela desde Chile en el 2019. Increíble esa cifra. Increíble la cifra. Y en Estados Unidos, la mayor cantidad de personas que me consultan conmigo son de Estados Unidos. La mayoría que quiere salir porque están tomando en cuenta el problema de la legalidad, el problema económico y el problema del idioma. Alex, tus clientes, de la gente que te contacta cada semana, que se quieren venir a vivir a España, más o menos cuál es ese perfil y sobre todo cuáles son las edades, porque claro, ya después de una segunda migración, supongo, las edades no son las mismas. Aquí en España llegan de Venezuela gente muy joven,
jóvenes de 18 a 25 años principalmente. ¿Son las mismas edades las que se plantean por segunda vez emigrar? Sí, hay de todo, pero te digo, la mayoría de las personas que nos contactan a nosotros son personas con recursos económicos que ya han emigrado, muchos por ejemplo a Estados Unidos, que han visto que el costo de la vida en Estados Unidos cada vez es mayor, sobre todo en el sur de la Florida, en Miami, donde la gran mayoría viven, se están descapitalizando y entonces ahora se están planteando venirse a España. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que aquí en España no necesitan invertir, sino que pueden obtener una legalidad con su dinero en el banco. Entonces, eso es el grueso de las personas que a nosotros nos contactan por el tema de la residencia no lucrativa. Exacto, y esa es una opción, digamos, que tú vendes, entre comillas, Sí. ¿no? A tus clientes. Mira, David, esto comenzó porque después de 16 años como abogado de inmigración a Estados Unidos, viendo cómo mis clientes se iban con las visas de L1, E2 para Estados Unidos, montaban empresas, contrataban empleados que no Esas necesitaban. son visas de inversionistas. Unas visas de inversionista y otras de traslado empresarial. Ok. Y veías cómo se descapitalizaba, o sea, pero de una manera bárbara. ¿Ok? Teniendo empleados que no necesitaba. Y en el 2013, cuando yo descubrí lo de la residencia no lucrativa, yo dije, esto es lo que hay que ofrecerle a estas personas. Y bueno, se ha convertido en algo que ya no es de empresarios que quieren salir de Estados Unidos, sino empresarios de toda América Latina, que ahora quieren emigrar a España porque han visto que pueden obtener un pasaporte español con su dinero en el banco. Sí, un resumen. Vamos a hacer un inciso pequeño para explicar la visa no lucrativa. Sí. Te exigen tener un dinero inmovilizado durante un cierto tiempo. Tienes que demostrar que has tenido cierta cantidad de dinero en el banco antes de solicitar, dependiendo del consulado que tú vas a aplicar, porque esto se inicia en el consulado. En algunos consulados exigen 12 meses, en otros 3, en otros 6. ¿De cuánto dinero dependiendo. estamos hablando? Estamos hablando de que es el IPREN, es el 400 del IPREN, pero nosotros recomendamos que para el principal sean 30.000 euros o el equivalente en dólares. Y por cada familiar, 8.000 euros. De hecho, la ley exige un poco más, pero este es el perfil. La residencia no lucrativa, que es otro problema que estamos viendo, lo están usando. Yo tengo 30.000 y entonces me voy a España con una residencia no lucrativa. No, señor. La residencia no lucrativa no es para personas, y lo he dicho muchísimas veces, que cuenten con el dinero justo. Esto es para familias que estén un poco más holgadas, que es lo bueno, que no tienes que invertir, que no tienes que darle tu dinero a nadie y que tu dinero va a mantenerse en el banco. ¿Hasta qué? Hasta que tú o encuentres un empleo o hasta que tú montes un negocio aquí en España. Pero te puedes tomar el tiempo, no tienes la presión de llegar a invertir, que eso es muy importante hablando del tema de la descapitalización, que mucha gente quiere invertir rápido para que no se gaste su dinero. Entonces hay que aprender antes de emprender y eso es muy importante y eso te permite la residencia no lucrativa. Por lo que describen los dos, España se va a convertir, si las cosas siguen así, en un destino, pero prioritario para los venezolanos, no solo que viven en Venezuela, sino para los venezolanos en todo el mundo. Es decir, va a haber una avalancha todavía mayor. ¿Ustedes pronostican esto? Totalmente, totalmente. Y el Estado español, lo digo públicamente y es mi percepción, tiene puerta franca al venezolano. Aquí no hay venezolano que yo sepa que lo agarren, lo montan en un avión, lo deportan, a menos que esté solicitado, tenga una orden, etcétera. Las autoridades están siendo francos. ¿Sabes por qué? Porque saben que lo que está viniendo para acá es un nivel intelectual, en su gran mayoría, muy válido e importante para la sociedad española. Y España, lo decretó el gobierno actual, necesita para el 2030 4 millones de inmigrantes. Entonces se ha dado cuenta que hay esta fuga de cerebros, que son los venezolanos, porque hay que decirlo, somos la inmigración élite del siglo XXI. Y no es por egolatría, es la verdad. Y España, yo particularmente estoy agradecido con España porque es el único país del primer mundo que le ha abierto las puertas a los venezolanos. Entonces tenemos que aprovechar esto, porque a pesar de ser de primer mundo, este es un país con muchísimas carencias. Y es allí donde tenemos que nosotros insertarnos. ¿Dónde ves esas carencias? En las carencias en los servicios, por ejemplo, en Carencias, estamos hablando de oportunidades de empleo. Oportunidades, exacto. No es que no existe, hay oportunidades que hay que... ¿En qué sectores? En el sector de servicios, en el sector de tecnología, automotor, de alimentos. España importa mucho alimento. O sea, la gente viene siempre, David, con la mentalidad de montar un restaurante. Todo el mundo quiere montar un restaurante. Y yo a veces le digo, ¿por qué tú vas a sacrificar? Porque además no quieren pagar un plan de negocio, ¿no? Viene cualquiera acá porque hay que tener mucho cuidado, porque aquí hay muchas estafas, ¿ok? Es cierto. Y los envuelven, los enamoran,
disfrazan los números y no quieren pagar un plan de negocio, ni un plan financiero, nada. Ya, yo me meto y los ensalto. Ni la asesoría que Ni la asesoría, que es lo más mínimo, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, le digo, estos días me llegó una persona que tiene fondos económicos y le digo, ¿pero por qué tú vas a invertir 500.000 euros? Y le planteo un negocio. España importa aguacate, importa piñas, importa melón, importa sandía. ¿Por qué no montas una importadora? Te vas para Guatemala, que las compras en Guatemala. Vas a ir a Perú. Y él dijo, "Coño", y la inversión es muchísimo menos. O sea, hay oportunidades que hay que sacarle provecho. Como dice el doctor Rangel, y eso es muy válido. Toda persona que llegue a España, que quiera invertir, véngase 6 meses mínimo, olfatee, revise, hable, converse, vea el mercado y luego ponga una peseta. Algo muy interesante de lo que has dicho, Ernesto, que hay una nueva generación, sobre todo de jóvenes, muy bien preparados, que han hecho incluso posgrados, MBA sobre todo, que quieren montar grandes negocios de hostelería con planes de marketing, bueno, muy ambiciosos, ¿no? Y así como nosotros tuvimos una oleada, por ejemplo, de panaderos de Madeira en Venezuela, todo el que tenía una panadería era de Madeira, era portugués. Hoy día estamos viendo en Madrid este fenómeno, es decir, un negocio de hostelería, es decir, de comida rápida, con postres muy llamativos en las redes sociales, en Instagram. Casi todos los que están detrás de estos nuevos negocios 2.0 son venezolanos. ¿Por qué hemos visto digamos, ese foco como colectivo emprendedor? Mire, yo creo que esa es la nueva visión de negocios que hay. Y eso es lo que yo planteo, invertir poco y con esa poca inversión tratar de buscar el nicho o ser objetivo a quién le vas a vender. Y hay personas que han llegado con pocos recursos, que tú lo acabas de mencionar, esa gente que vende tortas por internet o vende lo que sea, se han reinventado. Mira, hay un caso, no sé si lo puedo mencionar aquí, pero Menciónalo. que se llama Ángelo, el de la cachitería. Ah, sí. Ese señor llegó aquí con $5.000. Ojalá lo puedas entrevistar y veas el caso de Ángelo. Y hoy en día va para la 3ª tienda. Hizo un plan de negocio. Fue al Banco Sabadell. Le aprobaron una buena cantidad de dinero y ahora está abriendo otra sucursal. España necesita, señores, de cerebros. Yo no quiero decir que el español sea flojo porque es una falta de respeto, pero nosotros somos muy trabajadores. Y eso hay que decirlo. Y necesita la mano de obra. Necesita ese que no eche la siesta. Necesita ese que no necesite el agosto para irse de vacaciones. Necesita ese motor que va a alimentar la economía para poder pagar todos los beneficios sociales en el futuro. Sobre una de las cosas que decías al principio, no he querido ahondar, pero ahora quiero preguntarle a Alex, a ver si está de acuerdo contigo. Somos poco humildes, decía Ernesto, nos falta humildad. Sí. Somos poco humildes. Sí, 100%. El venezolano tiene la idea de que todo lo puede lograr sin necesidad de ayuda. Okay, yo creo que cuando uno va a emigrar, uno tiene que buscar ayuda de profesionales, ya sea el abogado, ya sea el contador, ya sea la persona que te vaya a ayudar a implementar tu negocio. Y la gran mayoría de las personas que han fracasado en sus negocios es porque piensan que se las saben todas más una y no buscan asesoría, ni siquiera, porque lo vemos a diario, te quieren pagar una asesoría que cuesta menos de 100 euros para que tú les digas qué tienes que hacer con su vida. Bueno, ahora te voy a hacer una interrupción malvada. La gente dirá, o algunos dirán, bueno, claro, él lo dice porque ese es su negocio, la asesoría, ¿no? Y el tuyo también. Seguro alguno lo está pensando. Sí, claro. ¿No? Sí. Eso lo puedes estar pensando. Pero realmente es digamos, una flaqueza recurrente 100%, que tú has detectado. 100%. Es decir, se creen Sí, que ellos, sí, digamos, pueden sí. hacer el plan de negocio, el plan de Sí, financiación, sí, el plan de marketing, Sí. todo. Y yo creo que más de la asesoría, para que a lo mejor nosotros los ayudemos a venirse a España, la experiencia que ambos tenemos, ¿ok? De que hemos vivido los dos en Estados Unidos muchísimo tiempo. Ambos somos ciudadanos americanos y ambos nos decidimos venir aquí a patear la calle y a disfrutarla. Yo creo que uno le puede indicar a la persona si es o no buen momento. Yo, como te dije, a la mayoría, más del 50% de las personas que a mí me llaman de Estados Unidos, yo les digo, no te vengas todavía. ¿Por qué? Porque quiero que se capitalicen un poco más, que ahorren un poco más de dinero los que pueden ahorrar, Bueno, porque hay muchos que pueden ahorrar y después te viene. ¿Y por qué no nos pones una cifra? Es decir, una familia de 4 personas
¿cuál es el mínimo colchón que deberían tener para venirse aquí a España? Dependiendo cómo te vas a venir. Si tú te vas a venir y vas a aplicar por asilo, quizás no necesitas tanto, porque tú te puedes acomodar. Si ya tú vienes con una residencia no lucrativa, una familia de 4 para mí, por lo menos con $100,000. ¿Entiendes? Si vienes con una residencia no lucrativa, si vienes con un asilo político, estamos hablando de que a lo mejor con 20, 25,000, 30,000, ya tú te acomodas. Pero o a si- lo mejor menos. Pero si vienes desde Estados Unidos, un asilo político no luce muy creíble, ¿no? Es decir, si ya viviste en Estados Unidos, Por eso es que hay que analizar cada Por eso hay que caso. asesorarse. Claro, Por ¿entiendes? eso hay que asesorarse. De todas maneras, el venezolano... me lo tiene- preguntan mucho, Ernesto. Sí, sí. Estoy en Chile, ¿puedo ir con asilo político a España? Si ya tiene una residencia, está comprometido. ¿Ok? El que está en Estados Unidos bajo asilo no tiene un estatus, no tiene residencia. Ese sí lo podría Él intentar. puede, no, él puede perfectamente pedir asilo, renuncia ya y lo pide aquí. Ok. Está negando que se lo nieguen, porque con la negatoria le entregan la residencia no lucrativa. ¿Me explico? Ok. Pero el que venga con un país tercer país seguro, ya con una legalidad, con una residencia, si las autoridades revisan, la primera pregunta que le van a hacer, bueno, usted es residente porque usted no se quedó en Chile. Ah, que no me gusta Chile. Bueno, pero eso no es eso no califica para un asilo ni para una visa no humanitaria. Claro. Entonces sí está más comprometido. El igual que el que esté en Estados Unidos con residencia, que se olvide de venir a pedir asilo aquí. Claro. ¿Entiendes? Está Claro. muy comprometido. Pero todo aquel que esté bajo asilo político en otro país, que no sea en el territorio Schengen, puede venir a España a pedir su asilo político. ¿Tú estás de acuerdo con Alex que una familia de 4 personas, por ejemplo, para venirse aquí, debería reunir como mínimo la cantidad de $100,000 antes de dar el paso? Si se vienen con residencia no No, con la lucrativa, no lucrativa. Si viene bajo asilo, Ajá. mucho menos. por lo menos $20,000. Sí. Por lo menos. ¿Por qué $20,000? Porque aquí para alquilar un apartamento, un piso que llaman, te van a pedir 3 meses de depósito. Y un mes adelantado son 4 meses porque no tienes permiso, no tienes trabajo. ¿Ok? Entonces ahí se te van a ir 4 meses de alquiler. Y luego para aguantar el tiempo que la ley te da para sin permiso de trabajo, que es aproximadamente 8 meses. Y no vas a poder trabajar en 8 meses, entre comillas, ¿no? Efectivamente. Entonces ese colchón te va a servir para eso. Y luego vemos aquí gente que está llegando con $200 y $300 en el bolsillo. Y mira las condiciones Y luego los dramas son los que vemos, los estamos viendo. Tú eres un testigo fiel de eso. Gente que duerme en la calle, llega Sí. a dormir en la calle. A veces no salen ni de Barajas, ya se quedan allá a dormir. Bueno, yo literalmente no lo recomiendo. Sinceramente, ¿por qué? Porque van a pasar mucha necesidad. Y los refugios en España están colapsados. Efectivamente. Entonces, piénsenlo muy bien. Y si se van a venir bajo esa circunstancia, por lo menos que estén alerta de con qué se van a encontrar, para que no hayan sorpresas. Pues yo creo que lo que minimiza ese factor de choque es que por lo menos tú estés enterado con qué te vas a encontrar en ese país. Por lo menos. Quiero agregar algo, disculpa, Adelante. David. España le da facilidades a muchos profesionales venezolanos para homologar sus títulos. Y eso tienen que ciertos perfiles analizarlo. Médicos, odontólogos, periodistas, contadores. Yo soy abogado y voy a homologar mi título. Hay que hacer ciertos pasos, hay que sí, pero es una oportunidad de que tú puedas emigrar y revivir tu profesión. Y la gente tiene que ver eso que como otra opción, que puedas tú ejercer la medicina de nuevo, tu profesión en este país. Oye, sería extraordinario. Bueno, yo creo que se nos ha quedado el tiempo cortísimo. Deberán venir seguramente. Cuenta conmigo Y con para, mi y para el próximo programa, además, con preguntas. Que la gente les pregunte, porque son muchísimas las inquietudes, la falta de información. Sobre todo, ustedes son los dos grandes embajadores de España, pero mucha gente también, claro, pone énfasis en las dificultades que hay en este país, ya ustedes lo han mencionado, para conseguir trabajo. Y sobre todo, la llegada, que es muy costosa, ¿no? $20,000, decía, ya lo saben, el que vaya a venir a España para tener un colchón que no lo piense si no tiene menos de $20,000. A menos que tenga donde llegar, que tenga un soporte, familiar, eso es otro caso distinto. Por eso es que perfil. cada caso es diferente y hay que analizarlo y dar las recomendaciones pertinentes. Es que es lo mínimo que las personas deben hacer. Bueno, gracias Ernesto, gracias Alex. Gracias a No, ti. gracias a ti y a tu equipo. Los pueden contactar en las redes sociales a los dos expertos en migración. Ahora también gurús, bueno, gran oratoria tienen los dos, así que bueno, los vamos a seguir y vamos a comprometerlos aquí para hacer una segunda sesión también con preguntas, porque son muchas, es mucha la gente la que tiene dudas para decidir
a qué país emigrar, ¿no? Y cada vez crece más ese número de venezolanos que saben que se quieren ir de un país, pero no saben a dónde. Sí, y nunca, para terminar, quiero decir esto, no tengan miedo de reestructurarse y de volver a emigrar. Emigren las veces que sean hasta que sean felices. Esta es la única vida que tienen, no tienen otra. Bueno, lo dice un también inmigrante reincidente. Gracias, Alex. Gracias. Gracias, Ernesto. Los esperamos la próxima semana con un nuevo Ahora Venezuela.